Bienvenidos hoy miércoles 4 de febrero. Yo soy Verónica Silveri por Karina Yapor. Empezamos. Gustavo Petro sostiene reuniones clave en Washington con senadores de ambos partidos tras su encuentro con el presidente Donald Trump. Venezuela vuelve al centro del debate. El zar de la frontera anuncia el retiro inmediato de 700 agentes migratorios de Minneapolis. Y no solo era petróleo lo que regala el gobierno de Claudia Sheinbaum a la dictadura cubana. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Y en su segundo día de visita a Washington, D.C., el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con un grupo de senadores republicanos y demócratas posterior a su encuentro con el presidente Trump el día de ayer. El tema de Venezuela también fue abordado en este encuentro. Vamos al Capitolio con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Juan Esteban, te escuchamos. Verónica, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde el edificio Dirksen del Senado de los Estados Unidos. Ven ustedes a mi espalda el pasillo en el que hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido por senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Esta reunión fue auspiciada, propiciada por el senador Rand Paul, curiosamente, del Partido Republicano, y además uno de los hombres que gestionó, esto es más importante todavía, la reunión que sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval ayer, en la que se acordaron dos temas principales: cooperación en la lucha contra el narcotráfico, pero también la cooperación para luchar contra organizaciones terroristas designadas de esa manera por los Estados Unidos. Hemos conversado con algunos senadores en los pasillos de Capitol Hill para saber sus impresiones, conocer qué piensan de esa reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de Estados Unidos. Miren ustedes. Colombia tiene una historia de democracia más que la vida mía. Es un país que tiene los roots en democracy y eso tiene que ser así. Yo creo que cualquier resultado que sale tiene que ser un resultado que el mundo piensa. Eso es un resultado legítimo. President Trump called a drug leader and now he's meeting with him in the Oval Office. What do you think of that meeting? Listen, I think every Latin American dictator had to change his shorts at 3 a.m. on January 3rd, and I'm glad we have a strong commander. President Trump met yesterday with President of Colombia. He called him a drug leader. What do you think of that meeting? The president was just talking about the meeting and felt like it was productive. And so I don't need to characterize it, but he characterized it as productive. Una reunión muy importante para los senadores de los dos partidos, pero ayer el presidente Trump en el despacho Oval nos decía que cuando se le preguntó si había acuerdo para luchar contra el narcotráfico, acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Recordemos, Colombia es uno de los socios, si no el más importante socio que tiene Estados Unidos en el hemisferio occidental y uno de los que el Comité de Apropiaciones de aquí, del Congreso de los Estados Unidos, más destina recursos justamente, entre otros temas, para defensa y lucha contra el narcotráfico. Pues el presidente Trump confirmaba que se busca ese acuerdo para combatir el flujo de drogas que llega hacia los Estados Unidos. Miren lo que ha dicho el presidente Trump. Yeah, we did. We worked on it and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And yeah, we had a very good meeting. Como dato de cierre, Verónica y televidentes de Voz News, les cuento que el presidente Gustavo Petro termina esta semana esta visita muy intensa aquí a Washington. Se ha reunido hoy con la OEA, la Organización de Estados Americanos. Mañana lo hará con eventos académicos. Recordemos, se le concedió una visa temporal después de que le fuera revocada, luego de que en Nueva York, para Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro hiciera un llamado a los soldados de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente de los Estados Unidos, algo que el presidente Petro ha insistido en que fue malinterpretado de alguna manera, pero lo cierto es que se le revocó la visa y se le ha concedido esa visa temporal que permitió la visita que vimos ayer para limar asperezas entre Estados Unidos y Colombia. Por supuesto, la Casa Blanca muy atenta al cumplimiento de esos acuerdos logrados en el despacho Oval. Es la información para Voz News desde el Senado. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y para hablar de esta esperada visita del presidente Gustavo Petro a Washington, D.C., hacemos contacto con Demar Córdoba, analista político, periodista y abogado. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarte es cuál es tu balance de lo que hasta ahora ha
sabemos de esta visita de Gustavo Petro a Washington? Y esto especialmente, ¿esperabas tú esta cordialidad entre Petro y Trump después de todo lo que habíamos visto del intercambio de palabras entre los dos? Hola Verónica, pues es un gusto, gracias por la invitación. Debo decir que sí esperaba esta situación porque el presidente Trump ha demostrado ser un extraordinario negociante y lo ha hecho ya con Delcy Rodríguez, con el régimen de Nicolás Maduro. A Maduro también lo trató de la misma forma a finales del mes de noviembre cuando lo llamó para persuadirle de que dejara el cargo por las buenas. Y Maduro, recuerdo perfectamente que lo dijo en una locución de esas en su país, que había sido una conversación cordial, muy amable, que la calificaba como buena. Este es exactamente el mismo panorama. El presidente Trump parece que sabe acercar a su enemigo para tenerlo muy controlado de cerca y por esa razón se dio esta situación. Pero además Gustavo Petro no podía actuar diferente porque Petro sabe que salir de la lista OFAC solamente depende de que el presidente Trump así lo permita. De otra forma quedará allí y una vez salga del poder va a tener muchas dificultades para poderse mover inclusive dentro de la misma Colombia. Vámonos un poco hacia atrás. ¿Qué ha cambiado en Petro desde aquellas declaraciones en las Naciones Unidas hasta el sol de hoy? Ha cambiado en Petro la presión porque yo creo que Petro, como Lula da Silva o Claudia Sheinbaum o inclusive Daniel Ortega o Díaz-Canel, jamás se imaginaron que el presidente de los Estados Unidos fuera capaz de ejecutar una operación quirúrgica para extraer al narcodictador Nicolás Maduro. Y yo siento que ese ha sido el gran campanazo que recibieron todos estos sujetos, sobre todo Gustavo Petro, que ha dedicado su tiempo a defender a Nicolás Maduro, a decir que él es un hombre que tiene que ser procesado por la justicia de su país, como si eso fuera real, como si eso existiera. Entonces siento que sí hay una gran dosis de miedo de Petro de que le pueda pasar lo mismo. De hecho, por esa razón estaba tratando de provocar ese mismo efecto. Mira que hay una coincidencia. Petro y Maduro exactamente dijeron lo mismo en su momento. Petro lo dijo desde Colombia, le decía al secretario de Estado, Marco Rubio, que si quería que viniera por él a Colombia y lo amenazaba. O sea, es una cosa ridícula. Eso mismo hizo Maduro y la situación terminó en que lo sacaron de su país. Así que yo creo que tenía una alta dosis de miedo y Petro, que se muestra tan grandilocuente, tan bravo en Colombia, terminó casi que de rodillas frente al presidente Trump. Y mejor tú lo sabrás que yo, por supuesto, el historial que tiene Gustavo Petro podrá cumplir con las exigencias de Washington en materia de combate al narcotráfico, en materia migratoria. Pues mira, yo no creo que lo pueda cumplir, pero lo tendrá que cumplir. Es un imperativo. En el momento en que Gustavo Petro estaba dialogando por esas casi 2 horas con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, en Washington, él había dado la orden de extraditar a un criminal muy peligroso en Colombia, conocido con el alias de Pipe Tuluá. Ese narcocriminal reveló en un audio, antes de ser extraditado a Estados Unidos, que él había financiado la campaña política de Gustavo Petro. Ya entenderán ustedes en el problema en el que se encuentra Gustavo Petro. Así que tiene 3 objetivos de alto valor. Tiene que atacar a los cabecillas, entre otros a alias Iván Mordisco, a Chiquito Malo, entre otros que son jefes de la mafia en Colombia, parte de las guerrillas, parte de grupos insurgentes muy peligrosos, y le han dado 3 meses para que lo haga, pero también para que inicie las fumigaciones aéreas. Y aquí lo único cierto, Verónica, es que la política de Colombia en materia de seguridad y mineroenergética no la va a dictar Gustavo Petro. Hoy la está dictando Donald Trump. ¿Y por qué lo digo? Hace tan solo 2 horas en Colombia se confirmó el primer bombardeo importante en contra de los terroristas del ELN, cosa que no había querido hacer Gustavo Petro antes. Sumamente importante este hecho. Ahora, te pregunto por esto en específico. La presencia del senador Bernie Moreno en la reunión de la Casa Blanca, ¿qué crees que tuvo que ver Bernie Moreno con todo esto? Sabemos que es colombiano, nació en Bogotá. ¿Qué tanta influencia tuvo Bernie Moreno en esa reunión? Bernie Moreno ha sido fundamental porque entiende, conoce a Colombia, tiene familiares y arraigo principalmente en Bogotá. Bernie Moreno ha sido objeto de ataques muy duros por parte de Gustavo Petro en los últimos tiempos, sobre todo ahora que es legislador. Y yo creo que el papel más importante es la comunicación entre Bernie Moreno y Marco Rubio, que también tiene mucha cercanía con Colombia, y le han explicado seguramente
de fondo lo que está pasando en la política colombiana, y es que es muy grave, porque lo que tenemos en Colombia es una explosión de criminalidad al punto que cuando Petro llegó al gobierno había en Colombia 250, 300 bandas criminales. Hoy, con Gustavo Petro presidente, hay 800 bandas criminales y una producción anual de 2.600 toneladas métricas de cocaína. Así que esa información, que es de primera mano de lo que pasa en Colombia, debió ser clave, entregada por Bernie Moreno y por, claro, Marco Rubio al presidente Trump para poder negociar. Así que yo de Petro, pues evidentemente no estaría muy confiado y tendría que cumplir la tarea al pie de la letra, porque tiene personas muy influyentes al lado del presidente Trump, como Bernie Moreno, que pudo ingresar a esa reunión, sobre todo porque es de origen colombiano. Increíble que todo, cuando llegan, todo lo que tocan lo destruyen. Esperemos que todo vaya para mejor de Mar Córdoba, analista, político, periodista y abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues encantado de estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y fuentes de inteligencia en Estados Unidos confirmaron a Caracol Radio que el empresario Alex Saab, conocido como el testaferro y exministro de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela para su posible extradición a Estados Unidos. Saab habría sido capturado en una operación conjunta entre las autoridades de Venezuela y el FBI, dijo Caracol Radio. El medio colombiano también conoció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el SEBIN, lo tiene en su poder. Además de Saab, Raúl Belisario Gorrín, vinculado a Globovisión, también fue capturado en el operativo, según reseña el medio colombiano. Y el Departamento de Seguridad Nacional publicó nuevos datos que indican que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, y la patrulla fronteriza han experimentado al menos 182 ataques de vehículos en su contra desde que el presidente Trump asumió el cargo. Según los datos, entre el 21 de enero de 2025 y el 24 de enero de 2026, los agentes de ICE experimentaron 68 ataques con vehículos frente a apenas 2 en el mismo lapso del año anterior. Esto equivale a un incremento del 3.300% en los incidentes de este tipo dirigido contra agentes de ICE. Del 21 de enero de 2025 al 24 de enero de 2026, los agentes de la CBP, por su parte, sufrieron 114 ataques con vehículos en comparación con solo 51 durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento del 124% contra los agentes de la CBP. Y el zar de la frontera, Tom Homan, anunció que unos 700 agentes federales de inmigración serán retirados de Minneapolis. Vanessa Vallejo nos cuenta más detalles de esta conferencia de prensa, donde Homan anunció otras decisiones en materia migratoria. Vanessa. Tan solo unos días después de que el presidente Donald Trump enviara a Tom Homan para intentar bajar la temperatura en Minnesota, el zar de la frontera hoy ha anunciado que alrededor de 700 agentes de inmigración serán retirados de ese estado. Homan explicó que esta reducción fue posible gracias a lo que calificó como una colaboración sin precedentes entre autoridades locales y estatales, especialmente en permitir que las cárceles notifiquen a las agencias federales sobre liberaciones de detenidos, lo cual, según dijo, facilita las detenciones de inmigrantes con antecedentes cuando corresponde. Veamos lo que dijo el zar de la frontera. We currently have an unprecedented number of counties communicating with us now and allowing ICE to take custody of illegal aliens before they hit the streets. Unprecedented cooperation. And I'll say it again. This is efficient, requires only 1 or 2 officers to assume custody of a criminal alien target rather than 8 or 10 officers going into the community. Homan afirmó que los agentes seguirán trabajando bajo nuevos protocolos y una estructura de mando unificada, pero enfatizó en que el retiro de estos agentes no se trata de que ICE dejará de hacer su labor. Veamos. I keep hearing it and hearing it and hearing it. We're not surrendering the president's mission on a mass deportation operation. If you're in the country illegally, if we find you, we'll deport you. But this is about target enforcement operation, and that's what we're going to be doing. Homan también resaltó la cantidad de criminales que han arrestado. Miren esta respuesta. With everything that you've mentioned here right now, do you think this operation was a success here in Minnesota? Yeah, I think I just listed a bunch of people we took off the streets of the Twin Cities. So I think it was very effective as far as public safety goes. Was it a perfect operation? No. No.
And I just told you, we created one unified chain of command, make sure everybody's on the same page, make sure we're deconflicting targets, and making sure we follow the rules. Pues el zar de la frontera enfatizó durante toda su rueda de prensa en que esto no se trata de que ICE dejará de hacer su trabajo, sino que se trata de efectividad y que gracias a la cooperación con las autoridades locales ahora podrán ser más efectivos. Dijo que estas operaciones van a ser enfocadas en los criminales, pero que si en el proceso sucede que se captura algún inmigrante ilegal, pues la ley será aplicada. De modo que de ahora en adelante lo que ha dicho Homan es que son operaciones concretas y enfocadas a criminales, pero que los inmigrantes ilegales no están por fuera de la mesa. Gracias, Vanessa. Y en menos de un mes, 2 ICE Watchers han muerto a manos de agentes de inmigración en Minneapolis. A finales de enero, un agente federal disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. Un par de semanas antes había muerto René Gut, una activista de la misma edad y madre de 3 niños, mientras intentaba obstaculizar un operativo migratorio a plena luz del día. De acuerdo con un nuevo reportaje de investigación de City Journal, tanto Pretti como Gut participaban en el llamado ICE Watching, una práctica que consiste en vigilar a agentes de inmigración, firmar detenciones y alertar a activistas sobre operativos migratorios. Aunque los organizadores y defensores de esta práctica la presentan como una forma de protección comunitaria, City Journal sostiene que exponen a civiles sin preparación a enfrentamientos peligrosos con agentes federales armados. Y Rasmullah Langwal, el ciudadano afgano acusado de disparar a 2 miembros de la Guardia Nacional en noviembre, se declaró inocente. La especialista del ejército Sarah Beckstrom murió a causa de sus heridas, mientras que el sargento Andrew Wolf continúa hospitalizado en estado grave. Durante la audiencia, fiscales del Departamento de Justicia no descartan solicitar cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte, pese a que los actuales no la contemplan. El juez Amit Mehta emitió una definición antes del 6 de mayo, fecha de la próxima conferencia del caso. El acusado enfrenta múltiples cargos, desde asesinato en primer grado hasta transporte de un arma robada en comercio interestatal. Mientras la fiscal federal, Janine Pirbo, afirmó que el traslado del caso permitirá un análisis más profundo sobre la posible pena capital. Y la oficina de la Conferencia de Fiscales Generales del Distrito de Tennessee publicó su informe anual de inmigración correspondiente a 2025, revelando un aumento significativo de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados en el estado. Según el informe de inmigración 2025, se registraron 2.183 delitos violentos, incluyendo 41 homicidios, 145 delitos sexuales y 11 violaciones de menores, además de 40 secuestros agravados. Otras cifras muestran 2.920 arrestos por conducir bajo la influencia, 5.318 casos de conducir sin licencia o con licencia suspendida y 36 delitos graves relacionados con armas de fuego. Está viendo los gráficos usted en pantalla. El reporte también indica que en total se presentaron 21.648 cargos contra inmigrantes indocumentados en 11.344 casos, con un promedio de casi 1.000 denuncias al mes. Los detenidos procedían de 119 países diferentes, según los datos disponibles, aunque un condado no presentó sus cifras a tiempo, lo que sugiere que el número real podría ser aún mayor. Y Bill y Hillary Clinton aceptaron finalmente testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara en la investigación relacionada con Jeffrey Epstein, pero lo hicieron a disgusto. La decisión llegó después de que varios demócratas anunciaran que votarían junto a los republicanos para declarar a la pareja en desacato criminal, dejando a los Clinton sin margen de maniobra. Personas cercanas al matrimonio aseguran que no tuvieron otra opción una vez que su propio partido dejó de respaldarlos. Durante meses ambos se habían negado a cumplir con las citaciones del presidente del comité, James Comer, argumentando que era un precedente inédito citar a un expresidente para un proceso de este tipo. La última vez que uno testificó fue en 1983 y en un contexto ceremonial. Y Ryan Roth, condenado el año pasado por intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024, fue sentenciado hoy a cadena perpetua. La decisión fue tomada por la jueza federal Aileen Cannon, quien además añadió 7 años obligatorios por un cargo relacionado con armas de fuego. La fiscalía había solicitado la pena máxima para Roth, encontrado culpable de intentar matar al entonces candidato Trump en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, en septiembre de 2024.
2024. Con esta sentencia, el caso queda cerrado en los tribunales federales, marcando uno de los episodios judiciales más graves relacionados con la seguridad de una figura política en los últimos años. Y ya no es solo petróleo. México regala a Cuba millones de libros que contienen una fuerte carga ideológica anti-estadounidense. Esto al volver. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Estamos de regreso y ahora vamos con esto. El sector privado creó en enero menos empleos de lo esperado por los analistas, en particular en el sector manufacturero, según la encuesta de ADP Stanford Lab publicada hoy. El mes pasado las empresas privadas crearon 22.000 empleos, muy por debajo de los 45.000 que esperaban los analistas. Los sectores de educación y servicios de la salud tuvieron un crecimiento en el número de empleos, pero la manufactura perdió 8.000 puestos. El reporte indica que el sector industrial perdió trabajos todos los meses desde marzo de 2024. La creación de empleo retrocedió en 2025, con los empleados del sector privado añadiendo 398.000 puestos frente a los 771.000 en 2024, dijo el economista jefe de ADP, Neil Richardson. Y el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que la fuerte dependencia de minerales críticos provenientes del extranjero coloca a Estados Unidos y a sus aliados en una situación de vulnerabilidad estratégica. Durante la primera reunión ministerial sobre minerales críticos celebrada en el Departamento de Estado, Rubio subrayó que el control de estos recursos es esencial para la defensa moderna y para garantizar la soberanía en un mundo cada vez más competitivo. Ante delegaciones de más de 50 países, destacó que estos minerales son indispensables para la infraestructura, la industria y los sistemas de defensa, insistiendo en que su importancia sigue siendo subestimada pese a su papel central en la seguridad nacional. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum reactivó desde julio de 2025 la impresión y posterior envío de libros de texto para el sistema educativo cubano. Aunque a diferencia de su antecesor, Manuel López Obrador, Sheinbaum habría financiado la impresión de más de 7 millones de estos libros. El reporte desde Ciudad de México lo tiene Alejandro Roldán. Alejandro. Así es, Verónica, con gusto de saludarte. Y no solo es petróleo lo que México ha enviado a Cuba. Durante la administración del expresidente López Obrador y en la actual gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han enviado a la isla libros de texto para el sistema educativo cubano que se imprimen en la capital mexicana con un costo para los contribuyentes superior a los $10 millones. La referencia que hacen es que estos títulos a imprimir son para el programa de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, que es como se le conoce a este plan de actualización del sistema educativo en Cuba. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción señala que estos libros contienen una fuerte carga de adoctrinamiento contra Estados Unidos. El material se distribuye en niveles básicos y medio superior en Cuba. Pero también muchos mensajes contra Estados Unidos, contra Donald Trump. Incluso se habla de que Estados Unidos ha orquestado una guerra biológica contra el pueblo cubano. Vaya, hay señalamientos muy fuertes en este sentido. El año pasado la organización documentó que cerca de 15 millones de libros de texto fueron impresos en Ciudad de México y enviados a Cuba con un costo superior a los $22 millones. Pese a ello, se asignó otro contrato para imprimir 7.1 millones de libros adicionales, cuyos detalles no se han hecho públicos. Ahora se omite deliberadamente que estos libros de texto son para los estudiantes en Cuba. En los contratos anteriores que fueron firmados en 2023 y 2024 se hacía referencia abiertamente a que estos materiales eran un apoyo para el gobierno de la República de Cuba. El presupuesto que se destina para la impresión de estos libros para el sistema educativo cubano podría servir para apoyar otros programas de educación en México necesarios para la complementación del cuadro educativo en el país. Lo que han gastado los gobiernos de la 4T en la impresión de estos libros de texto es casi equiparable a la inversión o lo presupuestado
para el programa de inglés en las escuelas por parte de la Secretaría de Educación Pública. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltán. Gracias, Alejandro. Seguimos ahora con esto. Una jueza federal bloqueó de forma temporal la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el estatus de protección temporal que ampara a unos 350,000 inmigrantes haitianos en el país. La magistrada Ana Reyes, designada durante la presidencia de Joe Biden, resolvió suspender la terminación del programa al considerar que si bien la ley limita la revisión judicial de las decisiones sobre el TPS, los tribunales pueden examinar el proceso mediante el cual se adopta esa determinación. En su fallo, Reyes argumentó que la eliminación inmediata del TPS tendría un impacto negativo tanto para los beneficiarios como para la economía estadounidense al convertir de forma repentina a cientos de miles de personas con autorización de trabajo en inmigrantes indocumentados. Elon Musk, propietario de Tesla y de X, acusó este martes al jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de ser un tirano y un traidor con España por prohibir las redes a menores de 16 años. El socialista español anunció además que cambiarán las leyes para que los ejecutivos de plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web. Sánchez afirmó que se establecerán sistemas eficaces de verificación de edad, así como un mecanismo de rastreo, cuantificación y trazabilidad diseñado para determinar una huella de odio y polarización en los entornos digitales. Y escuche esto, estudiantes y científicos chinos, miembros del Partido Comunista que asistieron a escuelas vinculadas al ejército chino o que trabajaron con empresas relacionadas con el robo de tecnología estadounidense por parte de Pekín, han infiltrado varias de las principales universidades de Estados Unidos, según un informe de un grupo de vigilancia. El grupo conservador de supervisión sin fines de lucro, la American Accountability Foundation, informó que encontró a casi 2 docenas de académicos chinos trabajando en escuelas y laboratorios de élite en Estados Unidos que, debido a la amenaza doble del uso en sus investigaciones, sus estrechos vínculos con el sector de investigación militar en China y sus claros lazos con el Partido Comunista, deberían ser expulsados de Estados Unidos o no volver a ser readmitidos. Esto es según recomendación de la investigación. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que durante 2025 se produjeron al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, con picos de represión concentrados entre los meses de marzo y junio y un recrudecimiento en contextos de crisis social, según su informe oficial publicado en enero de 2026. De acuerdo con el documento, el régimen cubano mantuvo una estricta vigilancia sobre las comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, pese a que la Constitución reconoce formalmente el carácter laico del país y el derecho a la libertad de culto. El observatorio señaló que las comunidades más vigiladas fueron aquellas que desde una ética religiosa asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o desarrollaron acciones de ayuda social por vías independientes al oficialismo. Y más de 388 millones de cristianos viven en riesgo de persecución o discriminación por su fe, una cifra que muestra que el número de seguidores de Jesús perseguidos continúa aumentando cada año. Así lo indica la lista mundial de persecución de 2025 de Open Doors, que muestra un incremento de 8 millones de personas en peligro por su fe. Un listado en el que Siria vuelve a ocupar una de las 10 primeras posiciones, la sexta, tras el rápido ascenso al poder del grupo yihadista Jat Tahrir al-Sham. De acuerdo con el informe, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, los fieles han padecido 4.849 asesinatos, 4.712 detenciones y 3.632 iglesias han sido atacadas. Además, 22.702 cristianos se vieron obligados a huir de su país debido a la persecución. Todo esto lo añade el informe. Y Siemens Energy anunció una inversión de $1.000 millones en Estados Unidos para impulsar su fabricación de equipos de red y generación de energía. Se espera que la iniciativa de la compañía alemana cree 1.500 puestos de trabajo en diversos estados y rubros como manufactura, ingeniería y logística. Los 1.500 nuevos empleos se distribuirán en la reanudación de la fabricación de turbinas de gas en una fábrica existente en Carolina del Norte, como así también en una nueva planta de distribución de alta tensión y un centro de capacitación cerca de Jackson, Mississippi. A esto se le suman ampliaciones en instalaciones existentes en Alabama, Nueva York, Texas y Florida. Sin embargo, la mayor cantidad de empleos se concentrará en Carolina del Norte.
Y OpenAI lanza ChatGPT Health, una nueva experiencia dentro de ChatGPT dedicada a la salud y al bienestar. Para hablar de este tema no puede faltar nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara. Adelante, Juan. Verónica, así es. Fíjate que hace unos días OpenAI informa que lanza una nueva versión de ChatGPT que se llama ChatGPT Health. Ellos dicen que es una nueva forma de interactuar con ChatGPT en todo lo relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar. De acuerdo a OpenAI, millones de usuarios todas las semanas hacen preguntas a ChatGPT sobre cuestiones de salud y sobre cuestiones de bienestar. Así que esta es la razón por la cual OpenAI decide abrir esta nueva versión de ChatGPT para todo lo que tiene que ver con ese tipo de preguntas. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, significa que ChatGPT va a tener la oportunidad de poder ver sus récords médicos si ustedes les dan acceso a su Apple Watch, acceso a sus récords en el iPhone, acceso a cuestiones médicas que ustedes reciban. Y ChatGPT va a tener la capacidad de poder explicar y hacer preguntas importantes de su estado de salud a los doctores. También OpenAI dice que esto no es sustituto para el cuidado médico profesional. En pocas palabras, ellos están mencionando que ChatGPT no es un sustituto de un doctor o de un profesional de la salud, sino que está diseñado para apoyar, para poder suplementar todo lo que pueda decirle su doctor. Es importante decirle a nuestro auditorio, Verónica, que las preguntas que hacemos a ChatGPT o cualquier sistema de inteligencia artificial pueden ser leídas por terceras personas y que el automedicarse utilizando sistemas de inteligencia artificial puede ser peligroso. Si bien ChatGPT está lanzando esta nueva modalidad, si OpenAI está lanzando esta nueva modalidad, es muy importante que todo lo que se diga por parte de un sistema de inteligencia artificial en relación a la salud sea verificado por un profesional médico. Parte de lo que OpenAI dice que ChatGPT va a poder hacer es acceder a sus récords médicos, explicárselos, prepararse para una cita con el doctor, dar información suplementaria y sobre todo mucho más sencilla en relación a preguntas específicas sobre alimentación, medicinas que puedan tomar, efectos secundarios, etc. Todo esto, y muy importante, pero también es muy importante reiterar que esto no es un suplemento o no es un sustituto del cuidado médico apropiado. Ahorita ChatGPT Health se encuentra en fase de prueba, se encuentra solamente disponible para aquellas personas que se apunten a la lista de espera. Nosotros ya como su experto en tecnología ya nos apuntamos para poder empezar a utilizar este producto en cuanto nos den acceso y se espera que poco a poco este producto o esta versión de ChatGPT esté disponible para todos los usuarios en todo el país. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Y vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros panelistas. No sea parte de sus pantallas, ya volvemos. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Y el SAR de la frontera anuncia el retiro inmediato de 700 agentes migratorios de Minneapolis. ¿Esto cómo se traduce? Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista de Voz, Silvio Canto Jr., analista político desde Texas, y Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, Vanessa. Para esto voy a empezar contigo.
¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta retirada parcial de agentes de ICE en Minnesota para la política de inmigración de la administración Trump, ¿no? Considerando el énfasis que hay también en la cooperación local y en la reducción de la violencia? Pues yo creo que esto hay que verlo como consecuencia de una colaboración, así lo presentó Tom Homan, dijo que la retirada de estos agentes era consecuencia de una colaboración sin precedentes de las fuerzas locales, de las autoridades locales y las autoridades federales, y pues ayudando particularmente en el asunto de entregar a aquellos que estaban en la cárcel, que son indocumentados, pero que estuvieron en la cárcel, para que así pues ICE pueda hacerlo pertinente con estos personajes y con eso se reduzcan el número de redadas o de intentar buscar gente en la calle. Lo que ha dicho Tom Homan es que ha insistido en esa rueda de prensa varias veces en que no quiere que la gente crea que esto es una como echar para atrás en la función de ICE, que ICE va a seguir aplicando las normas, solo que ellos necesitan menos agentes cuando las autoridades locales colaboran y le entregan a los criminales que cuando tienen que ir varios agentes a intentar buscar a alguien en la calle con todos los riesgos que eso significa. Pero en general yo lo vería como un buen resultado después de un avance en las cooperaciones. Como lo digo, él dijo una cooperación sin precedentes, entonces es una muy buena noticia para los dos lados. Silvio, ¿cómo podría esta decisión afectar las relaciones entre el gobierno federal y las autoridades estatales en otros estados con tensiones similares, ¿no? Este es un punto interesante de analizar. ¿Y qué lecciones se pueden extraer de las protestas e incidentes que vimos en Minneapolis? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, como siempre. Como dijo Vanessa, cuando tú tienes cooperación local, tú necesitas menos agentes de ICE. Lo vemos en West Virginia, por ejemplo, que hubo una operación bastante grande, pero usaron menos agentes. Porque tú puedes trabajar con la policía y la policía te dice quién es quién. Entonces no necesitas estar metiéndote en vecindarios. ¿Qué impacto puede tener esto con otras ciudades que son santuarios también? Pues puede ser un impacto importante porque saben que la operación se va a hacer y prefieren que la hagan con los agentes de ICE, pero no digo con la participación local. Digo, al fin del día, lo ideal aquí es tener la mínima participación de ICE y la máxima participación de las autoridades locales. Entonces, si otras ciudades ven en eso la oportunidad para trabajar más con ICE, Vero, me parece que eso es una excelente consecuencia de esta negociación del señor Brennan con Minneapolis, Vero. Orlando, voy contigo. ¿Representa esta una medida, una desescalada genuina o es una estrategia táctica temporal? ¿Y qué factores, como lo decía muy bien Vanessa, la cooperación en cárceles, la cooperación con las cárceles, perdón, o la retórica pública podrían determinar si se extiende a una retirada completa o se revierte? ¿Cuáles son los escenarios que ves que puedan suceder de ahora en adelante? Bueno, yo creo que la cooperación pues es motivada por lo que fue las tensiones y la crisis profunda que generaron pues los operativos de ICE y obviamente la tragedia que vimos. El punto es que pues obviamente las administraciones demócratas no se puede confiar. Hay que entender que toda esta crisis, toda esta tensión fue alentada, provocada y buscada por los demócratas. En el fondo no hay cooperación en la medida en que la agenda política se mantenga, y la agenda política tiene que ver con generar caos y crisis a la administración Trump en su esfuerzo por aplicar la agenda migratoria. Obviamente la administración sabe que tiene que pues corregir aquellos excesos que no hayan sido correctos. En parte yo creo que hemos visto muy buenas señales desde la administración, pero hay que entender que los demócratas no van a cooperar porque parte de la agenda tiene que ver con generar estas crisis políticas.
Y veremos qué sucede. Seguimos ahora con más asuntos. Petro tuvo su reunión ayer, lo hablábamos, salió como un niño orgulloso de los autógrafos de Trump, pero aún sin salir de la lista de la OFAC. Luego se reunió con senadores y con congresistas. Vanessa, voy contigo. ¿Cuáles son las implicaciones diplomáticas y políticas de la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump y distintos senadores como Tim Kaine y Ron Paul, por ejemplo, considerando las tensiones previas entre ambos gobiernos en temas como el narcotráfico y la seguridad nacional? Pues yo creo que es un avance, digamos que sí se ve, bueno, en general es un avance en todos los ángulos, es un avance para él, que lo presenta como un triunfo, es un avance para el país, porque obviamente uno quiere que las relaciones estén bien, y es un avance para una administración a la que le preocupa el cultivo de coca en Colombia. Ahora, el asunto es que a esta administración, más allá de los discursos, hemos visto muy claramente que lo que le interesa son los resultados. Entonces, lo que tendrá que hacer Petro en los próximos meses es reducir los cultivos de coca en Colombia, pero además hemos sabido que en esa reunión el presidente le dijo claramente que necesitaba que las elecciones en Colombia fueran libres, que el gobierno no fuera a intervenir de ninguna manera, y que, por ejemplo, estar en la lista OFAC solamente se iba a reevaluar después de que ocurrieran las elecciones. Entonces, las elecciones son muy importantes para el gobierno del presidente Trump. En ese sentido, pues Petro sí ha hecho un avance, pero tiene varias tareas que se lleva a la casa, y además de eso, pues esas reuniones con los congresistas son muy importantes. Rand Paul, por ejemplo, fue muy importante para propiciar esta reunión, porque ya sabemos que Rand Paul está en contra de cualquier guerra, cualquier bombardeo, cualquier intervención. Entonces él en esa línea pues propició esta reunión. Entonces sí, es importante para Gustavo Petro todo esto en materia diplomática, pero ya digo que se fue con varias tareas y con varias asignaciones que en los meses seguramente esta administración le va a revisar a ver si las ha cumplido o no. Justamente de eso hablábamos con un analista. ¿Cómo va a ser para cumplirlas? Orlando, ¿cómo podría influir esta visita en la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en áreas como el comercio, la inversión, la protección de campesinos, y qué rol juegan figuras como Bernie Moreno en el futuro de estas relaciones? Bueno, hoy el gobierno de Gustavo Petro anunció que había empezado bombardeos contra el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional en la zona del Catatumbo, que es la zona donde se está produciendo casi toda la cocaína que se produce en Colombia. Esto es un indicio de que la cooperación ya empezó, y esa cooperación se puede extender a otros sectores. Por ejemplo, sabemos que uno de los temas discutidos entre Trump y Gustavo Petro tiene que ver con el levantamiento de ciertas sanciones para que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol pueda retomar relaciones económicas con PDVSA, que es la venezolana. Eso es posible, ¿no? Yo creo que Gustavo Petro tiene pues unos 5 o 6 meses, considerando que el gobierno se le está acabando, para realmente corregir la forma en la que la administración lo ve a él, y así evitar en el futuro pues represalias o probablemente acusaciones en su contra. O puede lograr, que es algo que supuestamente está sobre la mesa, que lo saquen de la lista Clinton. Al final, Gustavo Petro es evidente, le tiene miedo a Donald Trump. Él trató de perfilarse a nivel regional como el líder latinoamericano del antitrumpismo, trató de capitalizar ese odio contra Trump que hay en el mundo latinoamericano de la extrema izquierda, y al final vemos cómo terminó esta película. Él arrastrado en la Casa Blanca y bastante emocionado por unos souvenirs de la gorra MAGA y con la firma de Donald Trump. Una muestra de que Trump tiene a toda la izquierda regional completamente contenida y pisada, ¿no? Una participación terrible en redes sociales la de Gustavo Petro. Silvio, voy contigo. ¿Representa este encuentro una oportunidad para Petro de fortalecer su agenda internacional o un riesgo de concesiones ante la administración Trump? ¿Y qué impacto podría tener en la opinión pública colombiana y en la estadounidense todo esto? Bueno, yo creo que es un poquito de todas esas cosas. Como dijo como dijo Orlando, yo estoy aquí por Alfonso. como dijo Orlando, que Petro tiene que estar viendo lo que está pasando alrededor de América Latina.
Yo me imagino que él vio lo que acaba de pasar en Costa Rica y cada día hay menos personas en el poder que están de acuerdo con él que antes. Entonces, seguro que está preparando su salida para que a lo mejor salga diferente y no termine en Estados Unidos como su amigo Maduro. Él también tiene un récord muy serio en esa área. Entonces, yo me imagino que él está consciente de lo que está pasando y tratando de posicionarse de la manera más favorable para que tenga un retiro diferente al que está teniendo Maduro aquí en Estados Unidos. Y nosotros nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan de sus asientos, que seguimos con nuestros analistas. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Y fuentes de Estados Unidos confirmaron a Reuters que el empresario Alex Saab, conocido como el testaferro y exministro de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela para su posible extradición a Estados Unidos. Seguimos con nuestros analistas para hablar sobre este asunto. Orlando, ¿qué significaría esto dentro del proceso de desmantelamiento del régimen chavista del que tanto hemos hablado en infinidad de ocasiones? Bueno, que efectivamente está ocurriendo. El desmantelamiento es un hecho. Delcy Rodríguez, obviamente por instrucción de Estados Unidos, está llevando adelante desmontar el aparato chavista, el aparato sobre todo el que se identificaba con Nicolás Maduro. Esto además habla de lo acentuadas que están las cooperaciones en materia de seguridad entre Venezuela y Estados Unidos, ya que según información de Caracol, el medio colombiano, la detención de Saab se habría llevado a cabo en una operación conjunta entre los servicios de inteligencia de Venezuela, el SEBIN y el FBI, lo que es algo inédito, sorprendente, que yo creo que jamás nos hubiéramos esperado hace apenas un mes, ¿no? Pero esto es una señal muy positiva y además que habla de lo acelerado de este proceso. Alex Saab no es cualquier funcionario, era probablemente uno de los tipos más poderosos en la época en la que Maduro era el líder del régimen chavista. Fue ministro hasta hace poco. Tenemos que recordar que la misma Delcy Rodríguez lo destituyó hace un par de semanas y que también uno de sus tanqueros de la flota fantasma con petróleo venezolano que estaba sacando Alex Saab de Venezuela fue incautado por Estados Unidos y regresado a Venezuela justamente luego de que el propio régimen de Delcy Rodríguez le pidiera a Estados Unidos que colaborara con esa incautación. Entonces, esto a lo mejor vaya a extenderse, esto podría generar más detenciones en el futuro y sin duda alguna es una noticia muy alentadora sobre que la transición está avanzando y el desmantelamiento del chavismo es una realidad. Sin duda alguna es un paso más. Vanessa, voy contigo. Desde la captura de Maduro se han confiscado infinidad de bienes y dinero a la trama de corrupción del régimen venezolano a nivel mundial. ¿Crees que se ha logrado mucho en muy poco tiempo o por el contrario? Pues eso dependería de las expectativas de cada quien, ¿no? Pero yo creo que siendo realistas y viendo, digamos, que la estrategia que ha utilizado esta administración, que es una estrategia que hay que entender, de decir, esto es América primero, no vamos a poner en riesgo vidas de americanos. Evidentemente habrá quien quisiera que Estados Unidos llegue y bombardee a todas las cabezas y haga tremenda limpieza en Venezuela de la noche a la mañana, pero dada la estrategia muy válida de esta administración de América primero, pues el hecho de presionar a los Rodríguez y tenerlos ahí como, digamos, las fichas para acomodar el terreno y sanearlo de alguna forma, parece que está funcionando, más si se confirma esta noticia de Saab. Y efectivamente, pues lo que estamos viendo son avances. Yo creo que en el sentido en el que cada semana vemos una nueva noticia y si esta noticia se confirma de nuevo sería algo supremamente gigante, pues tenemos que aceptar y digamos que aplaudir la labor que está haciendo la administración porque efectivamente la presión está dando resultados.
Silvio, más allá de lo que suceda en Venezuela internamente, ¿cuál es para ti el impacto del desmantelamiento del régimen venezolano en el resto de la región? Bueno, creo que lo vimos ayer un poquito con Petro en la Casa Blanca, ¿no? De los rumores que hay de Cuba, de que Raúl Castro y Díaz-Canel van a terminar en Rusia. Digo, se están cayendo las torres de la izquierda. Digo, los gobiernos de la izquierda cada día están perdiendo no solamente elecciones, pero están perdiendo poder. No hay duda que la influencia de Trump, la mano dura de Trump, aunque a lo mejor no sea tan rápido como algunos la quieren, pero está funcionando. Entonces yo lo que veo aquí es que todo lo que era izquierda hace un año, año y medio, se está desplomando. Y obviamente hay que reemplazar eso con algo que funcione también, no simplemente es tumbarlos. Pero para mí es buena noticia cuando menos y menos de esos personajes tienen espacio en nuestros países, porque ellos son los que destruyeron a los países. Así es que si este señor fue arrestado, y pues qué bueno, es buena noticia. Y confirma la tendencia la vimos en Costa Rica, la vimos en Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, la tendencia de que la izquierda está perdiendo, Vero. Y mira que son bastantes personajes de estos que han destruido nuestros países. Orlando, ¿cómo ves que Alex Saab pueda convertirse en un criminal extraditado 2 veces a Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasaría con el indulto presidencial de Biden? Bueno, esto es un golpe tremendo a las gestiones de la administración Biden por apaciguar al régimen chavista. La verdad es que es muy alentador. Hay que recordar que el responsable, más allá del presidente Biden, de la liberación de Alex Saab y que regresara a Caracas como un triunfador, además, fue el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Juan González. Juan González ha celebrado esa transacción como si fuera de alguna manera un paso importante en que en Venezuela se celebraran elecciones que todos recordamos que fueron fraudulentas, y al final pues esto es una gran noticia porque es de alguna manera la imposición de la justicia, ¿no? Nuevamente, Alex Saab en una prisión federal, si es que finalmente se concreta su extradición. Según yo entiendo, en este momento él está detenido en Caracas, todavía la extradición no ha ocurrido, pero si se concreta, pues esto sería una muestra de que la justicia, aunque a veces algunos puedan eludirla, al final siempre llega, ¿no? Y también es un mensaje para los remanentes del régimen en Caracas, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, Diosdado Cabello, estaría muy preocupado. Y justamente vamos a hablar de eso a la hora de grabarse este programa. No se ha concretado ninguna extradición, no se ha hablado de eso. Pero Vanessa, ¿qué impacto podría tener la anulación de este indulto? Sin duda alguna, pues es algo que igual está, ¿no?, en boca de todos. ¿Y qué precedente deja esto para otros que están bajo la lupa de la administración Biden? Pues todo lo que se puede hacer por ley, se puede deshacer por ley. El presidente Trump tiene, si hay cargos y el presidente Trump puede sacarlo adelante, no hay ningún problema con eso, y creo que es un precedente muy interesante y muy importante porque es decirle o mandarle un mensaje no solo a la gente en Venezuela, no solo a los otros personajes del régimen, sino en general a los enemigos de Estados Unidos, a los narcotraficantes, sobre todo de la región, pero del mundo entero, que a esta administración no le tiembla la mano, que va por los delincuentes, que utiliza a sus amigos para que los traicionen y los entreguen, que no importa que la administración pasada haya dado indultos, esta administración va a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces es una medida bastante interesante y bastante importante también de demostrar el poder de esta administración y de cómo está efectivamente yendo por los narcotraficantes. Vanessa hablaba de golpes internos y eso es algo interesante. Silvio, ¿crees que se mantengan estos golpes internos en el chavismo para tratar de salvarse a algunos? ¿Crees que esta es la manera de desmantelarlo lo antes posible? Bueno, se van a salvar traicionando a los otros, así es como se van a salvar. Digo, así eso es lo que pasa entre este tipo de gente, no hay mucho honor.
Quiere decir, tú vas a ver a un montón de gente ahorita metiéndole una puñalada al otro para salvar su vida o por lo que sea, ¿no? Para no ir a la cárcel o lo que sea. Entonces, Trump está manejando esto en ese sentido bastante bien. Quiere decir, él sabe que tú estás tratando aquí con un montón de cobardes que en cuanto tú le pongas presión van a traicionar al otro. Así que si yo fuera parte de la izquierda en América Latina hoy en día, yo no durmiera con la misma tranquilidad que dormía hace 2 años, Vero. Orlando, y para esto voy a ir contigo. La tranquilidad. ¿Crees que pueden Delcy y Jorge Rodríguez estar tranquilos en la situación en la que están o crees que ellos están apostando a aguantar ahí el mayor tiempo que puedan? No, yo creo que Delcy puede estar un poco tranquila porque tiene de su lado a nada más y nada menos que a la administración Trump, que por cierto debe estar muy contenta con Delcy, sobre todo ahora que ha utilizado el SEBIN para capturar a uno de los hombres más poderosos del chavismo. Yo creo que la preocupación no debería tenerla ella, que claramente va a tratar de postergar lo más posible la transición, aunque yo creo que si lo hace bien y si logra desmantelar el régimen chavista en poco tiempo, pues eso le va a ganar muchos réditos con Estados Unidos que hasta le puedan garantizar, si es que ella opta por eso, un exilio dorado. Ahora, el resto del régimen no debería estar tranquilo, ¿no? Como comentábamos ahorita, Diosdado Cabello, pero además otros ministros, toda el ala represiva, el conocido Gran Cuartiaga, que es el jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que se encarga de la persecución contra militares. Todos esos factores tienen que tener mucha preocupación porque sin duda alguna, parte del desmantelamiento del régimen va a implicar que se persiga a esos mismos factores que son en parte la piedra de tranca y son los responsables de la represión en Venezuela. Y justamente eso mismo se lo voy a preguntar a Vanessa. Vanessa, ¿tú ves en un futuro que a Delcy se le pueda dar, lo decía muy bien Orlando, voy a agarrar tus palabras, ese exilio dorado? ¿Puede ser esto con Delcy Rodríguez? ¿Y dónde ves a Diosdado Cabello en unos meses? Pues no sé, lo que uno ve por encima o lo que uno sospecha es que Diosdado pareciera estar como en otro grupo, como que Diosdado incluso a veces podría ser que están fingiendo, porque uno no sabe si estas personas a veces fingen, como que confunden de cara al público, pero yo creo que aquí la única que tal vez pueda tener los pies seguros es Delcy en la medida en la que está cooperando de la manera que está cooperando. A Diosdado tampoco, no lo veo tanto así. Y yo creo que pues sí, ella estará haciendo todo esto para esperar por lo menos no terminar en una cárcel. Sin embargo, pues en estas cuestiones y sobre todo con el presidente Trump no hay nada seguro. Un paso en falso, una mala decisión que tome Delcy y las cosas pueden cambiar, pero creo que mientras se mantenga fiel a los tipos de acuerdo que se hayan hecho, pues ella por lo menos podría tener efectivamente ese retiro de Diosdado. Yo creo que las cosas no parecen tan seguras para él. Veremos qué sucede. Silvio, Vanessa, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nosotros ya hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos queremos invitarles a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Comente, denos like, opine. Recuerde que eso es lo más importante para nosotros. Yo soy Verónica Silveri, hoy por Karina Yapor. Hasta la próxima.